pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos a ubicarnos en Éxodo el capítulo 20, donde hemos estado. Éxodo capítulo 20, estamos mirando la serie de la ley moral de Dios, o los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, o lo que se llaman los 10 mandamientos. Y vimos el mandamiento número 1, ¿cómo dice? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces ahí está hablando de quién es Dios, Dios como tal, el objeto de nuestra adoración es Dios. Y el segundo mandamiento, no te harás imagen. Nosotros necesitamos tener algo claro y concreto. Dios, hermanos, es espíritu y Él espera que le adoremos en espíritu y en verdad y que no tengamos ninguna imagen. Sé que la adoración correcta es la adoración que nos dice la palabra de Dios y no la que el hombre nos enseña o la que nosotros podemos poner. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y debíamos tener mucho cuidado en la adoración de ese Dios, de no tomar ese nombre en vano. Necesitamos saber quién es Dios, lo primero, decíamos nosotros, para poder adorar correctamente, saber quién es Dios, porque ahí es donde está el asunto por el cual no hay una verdadera adoración a Dios, que se desconoce quién es Él, qué significa el nombre de Dios como tal. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Igual tiene que ver con Dios. Habíamos dicho que hay dos tablas en la ley moral de Dios. La tabla que está a mi derecha, la primera tabla, que tiene que ver con Dios. Y por eso el cuarto mandamiento tiene que ver con Dios. Y el cuarto mandamiento lo que nos está indicando es que el pueblo de Dios debe adorar a Dios, adorarlo correctamente, usando su nombre correctamente, pero también el pueblo de Dios debe tener un día para adorar. Un día que Dios pide para adorar. Por eso habla de ese cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, yo quiero hacer una aclaración esta noche antes de entrar a predicar este cuarto mandamiento. Hermano, por favor, se lo pido, no lo vaya a tomar personal. Yo voy a predicar esta noche la palabra de Dios. Le pido a Dios que me ayude mucho, pero no se lo vaya a tomar personal, por favor. Yo sé que aquí en esta noche hay hermanos que trabajan los domingos. Sé que hay hermanos que eventualmente les toca trabajar los domingos. Sé que hay hermanos que eventualmente toman el domingo para hacer cosas personales. Yo lo sé. Así que hago esa salvedad. No vaya a salir enojado esta noche conmigo, porque no se trata de nada personal. Amén. Se trata de exponer la bendita palabra de Dios como está. Y que no podemos adornarla. Yo no puedo, hermanos, en vista de que tengo hermanos acá, con esas condiciones que ya le dije, yo no puedo adornar la palabra. Al hablar del cuarto mandamiento, que hace parte de la ley moral de Dios, y que tiene que ver con la primera tabla, que tiene que ver con Dios, es muy importante. Jesucristo dijo, los 10 mandamientos, las dos tablas, se resumen en dos.
Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y cuando él dijo eso, estaba hablando de la primera tabla. Estaba hablando también del cuarto mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo, está hablando de los 6 mandamientos. Acá para el hombre. De esos 2 depende la ley. Es más, y los profetas. Y cuando el apóstol Pablo coge y dice, el que ama ha cumplido la ley. Entonces, lo mismo que Cristo, ama a Dios, viendo los 4 mandamientos primeros, y ama al prójimo, viendo los otros 6. Entonces, hoy terminamos esa primera tabla. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, el mandamiento que ha causado mayor dificultad en la vida de la iglesia, en la iglesia histórica y hasta nuestros días, es el cuarto mandamiento. El que más ha causado polémica. Yo estaba pensando que es casi parecido al diezmo, ¿no? Y ha sido contradictorio de todas maneras. Hay que decirlo que son muy pocos los que guardan el día de reposo. Realmente son muy pocos. Y también hay que decirlo, y eso lo vamos a ver ahora, que se cambió para el día domingo. Un sector de la iglesia lo ha cambiado para el día domingo, pero el hecho de que se haya cambiado para el día domingo no implica que la gente lo esté guardando, como vamos a ver ahora. También hay que decir que este mandamiento de la primera tabla es el más largo, es el más detallado, pero también pudiéramos decir que es el más solemne de los 4 mandamientos. De hecho, vamos a leer la escritura y usted va a ver cómo toma prácticamente 4 versículos. Está Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero aclarar algo antes de entrar acá, porque voy a hablar del día de reposo y vamos a hablar del 7º día, y quiero que se saque de la cabeza que es el sábado de una vez, porque la palabra reposo en griego es sabbat, y sabbat lo que significa es reposo o descanso, no significa sábado. Sábado viene, como ya lo dije, de Saturno. Los nombres que le pusieron a nuestros días tienen que ver con los planetas. Y quitémonos la idea. Cuando el Señor habló del día de reposo o habló del 7º día, que lo vamos a estar viendo ahora, lo que quiero aclarar eso es porque el Señor hizo un trabajo de crear toda la tierra, al 6º día terminó y descansó el 7º día. Pero para nosotros hubiera podido comenzar el primer día, o pensamos nosotros, un domingo, entonces hubiera sido el sábado para nosotros. Y si hubiera comenzado un lunes, hubiera sido el domingo, hubiera comenzado un martes, hubiera sido el lunes, y así sucesivamente. Entonces, quitémonos esa idea ya del sábado, para que yo no voy a explicar esas cosas. Quiero hablar de 3 cosas esta noche. En primer lugar, vamos a hablar de 3 enfoques, luego voy a responder a los 3 enfoques, y luego al final hablaré del mandato explícito aquí en
de los 10 mandamientos. Entonces vamos a mirar primero 3 enfoques con relación al día de reposo. El primer enfoque es que los cristianos, dicen, deberían adorar el día sábado. Ese es el primer enfoque. Vamos a mirar la Biblia, vamos a leerla. En el Antiguo Testamento encontramos suficiente referencia, de hecho creo que hay más referencia sobre este día que inclusive la circuncisión pareciera. Usted solo con una concordancia y mire día de reposo y verá, hermano, usted se asusta. Entonces hay mucho argumento y por eso hay un sector que ha dicho, un primer enfoque es que los cristianos deberían adorar el día sábado. Por eso se levantó el grupo los llamados los adventistas. Los judíos adoran el sábado porque ellos lo toman como el séptimo día. Los adventistas adoran el sábado porque ellos lo toman como el séptimo día, día de reposo. Y hay otros grupos también que necesariamente no son adventistas, porque son evangélicos, pero también tienen el día sábado, o aquellos que les gusta judaizar, también toman el día sábado. Pues usted va a encontrar iglesias, hermanos, todo tipo de iglesias por ahí que tienen el sábado como su día. Este es el primer enfoque. Yo voy a contestar general a esos enfoques que voy a mencionarlo. El segundo enfoque es que el domingo es equivalente al sábado del Antiguo Testamento y se debe guardar como tal. Me explico. Este enfoque es que lo único que hubo fue cambio de día y nada más. Entonces, se debe el día de reposo se debe guardar exactamente como está en el Antiguo Testamento. Lo único es que adoramos el domingo. El tercer enfoque es que Cristo en la cruz, cuando muere y resucita, abolió completamente el día de reposo y fue suplantado por el día del Señor o el día domingo, que es uno nuevo. Aclaro otra vez, Cristo al cumplir la ley perfectamente, entonces Él lo que hizo fue que terminó, acabó con el día de reposo, y entonces Él tiene un nuevo día ahora para nosotros, para los cristianos, que se llama domingo, totalmente nuevo. Okay. O sea, nada que ver con el día de reposo. Esos son los 3 enfoques que manejamos. Hay otro enfoque por ahí, lo vine a ver un poquito tarde, ya tenía mi mensaje, pero bueno, no importa, pero ese es el más peligroso, porque yo miraba ese enfoque y es el siguiente. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, así de que no tenemos que guardar ningún día. Hay unos versículos que usa Pablo, no los voy a tocar hoy, donde dice que no importa el día, cualquier día. Entonces sencillamente ningún día de reposo tomamos, ni sábado ni domingo, sencillamente no tomamos ningún día. Somos cristianos, leemos la palabra, somos creyentes, pero no tenemos ningún día, así que ni iglesia tenemos tampoco para ir. Ese es otro enfoque que hay y está cogiendo mucha fuerza, sobre todo hoy día en internet, que la iglesia es internet. Que no necesito un pastor que me mande, no necesito un pastor que me regañe, y mucho menos poder llevarle los diezmos, ¿no? Entonces yo me congrego en internet, yo solamente escojo el pastor que quiero, que está Netflix, ¿no? La película que quiero ahí está, la digito y ya me aparece, y si quiero lo paro, y si no me gustó lo quito y veo el otro, que es tremendo, ¿no? Y así hay muchos cristianos. Vamos a responder a esos enfoques. Como le dije, no voy a ocuparme de ninguno específicamente. Si usted quiere, después hablamos. De hecho, quería decirles, hace como 3 meses o 4 meses les entregué a usted, a mí en la Iglesia Bautista Reformada, unos folleticos de los reformadores del siglo XVIII, los puritanos, lo que escribieron. Y hay 10 puritanos que escribieron sobre el día de reposo, se los entregué. Ojalá que lo haya leído. Pero hoy me tomé la molestia de leer y leí como 7 enfoques de ellos, impresionante lo que está ahí. Entonces usted tiene el material, yo se los entregué el librito blanquito por ahí, búsquelo, si no lo ha leído, y vuelve a leerlo. Amén. Si no lo ha leído, vuelve a leerlo. Vamos a dar respuesta a estos 3 enfoques, o a los 4 enfoques, bíblicamente. Es lo que yo puedo hacer. Lo primero que creo que miremos es que el mandamiento del día de reposo fue instituido por Dios tan pronto termina la creación. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Yo voy
por eso le digo, y en la medida que vamos mirando, usted va a encontrar la respuesta a los enfoques, cuál le sirve, cuál le parece mejor. Entonces en Génesis capítulo 2, versículo 1 leemos lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, ahí no nos dice cuándo comenzó. Obviamente comenzó el día primero, pero no nos dicen cómo se llamaba ese día. Eso es importante, para que no se deje convencer de los adventistas. Dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo. Hermano, ese día está bendecido por Dios. Dios lo bendijo. Y bendijo Dios el día séptimo. Para nosotros sería el día de reposo. Y lo santificó. La palabra santificó, lo consagró o lo apartó. Lo consagró, lo dedicó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora quiero aclarar algo acá. Cuando dice que Dios reposó, no es que él estaba cansado. La palabra más bien es cesó la obra, o acabó la obra. Eso era. Entonces cuando el Señor hace la obra y la acaba, terminé, lo que él hace es que ahora él ese día lo consagra para él y lo dedica para él, lo santifica, lo consagra. Este es mi día. Eso es lo que vemos en la Escritura. Ahora, más adelante podemos ver, vamos a ir a Nehemías. Antes de Salmos, por ahí está Nehemías 9, y ahí Nehemías nos da a entender, capítulo 9 nos da a entender cuando, ¿qué hizo la ley con este día? Al final, como le dije, vamos a mirar Éxodo, pero quiero que miremos Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 13. Nehemías, antes de los Salmos, por ahí usted lo encuentra. Nehemías capítulo 9, versículo 13, va a leer. Y él viene hablando, Esdras está confesando acá por los pecados de Israel, y luego está hablando como Dios dio a Israel, y aquí dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Note lo que dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti. ¿Por qué quiero enfatizar eso? Porque algunos dicen que realmente que en Génesis no habla, que el día de reposo que habla de Génesis no es establecido para ninguna persona. Por eso usted ve, y usted no va a encontrar que Abraham o Jacob, ningún patriarca, se habla de que guardó el día de reposo. Hay quienes dicen que lo que está diciendo acá es que Dios lo ordenó en la ley. Pero esa gente que habla así lo que quiere es sacar el día de reposo y dejarlo bajo la ley para no tener ningún compromiso con el día de reposo hoy día. Pero realmente aquí dice: y les ordenó el día de reposo santo para ti. Lo que podemos ver acá es que la ley lo que hace es que lo regula. No tengo ahora el tiempo para mostrarles, pero cuando nosotros estamos en Éxodo capítulo 20, estamos viendo que ahí Moisés baja, él les da los 10 mandamientos. Pero antes, en Éxodo 16, usted ve que recogían el maná y el Señor ya les dice: no lo hagan en día de reposo. Inclusive cuando ellos iban a salir de la tierra prometida, de la esclavitud a la tierra prometida, Moisés dice esto: le dice a Faraón: deja al pueblo para que nosotros vayamos y le hagamos fiesta a Dios. Entonces él ya tenía en mente de que tenían que ir y celebrar y adorar a Dios en el desierto, y el día de reposo precisamente es un día de adoración. Amén. Ojo lo que estoy diciendo: el día de reposo es un día de adoración, consagrado a Dios. Amén. Ahora vamos a ver qué pasaba cuando la gente, cómo era Dios cuando la gente
quebrantaba el día de reposo porque lo quebrantó. Vamos a mirar Éxodo 31. Éxodo 31. Versículo 12. Éxodo 31, versículo 12. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Dios quebrantaba el día de reposo? Dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Bueno, yo quiero aclarar acá también algo. Cuando la Biblia habla de días de reposo hay que tener cuidado, porque el día de reposo es el sábado, o para los judíos, o el séptimo día, pero también habían días de reposo. Creo que cada 7 años, no recuerdo, cuando caí, no importaba dónde cayera, o sea, había el gran sábado, o el gran día de reposo. Entonces hay varios días de reposo, pero bueno, sigamos con la lectura. Dice: y tú hablarás a los hijos de Israel, versículo 13, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Por cuánto? Vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Por qué hay que guardar el día de reposo? Para saber que Él es Dios que nos santifica. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. O sea, el día de reposo para nosotros es santo. O sea, es separado, es consagrado por Dios, no es por nosotros separado. Es consagrado, es apartado, separado por Dios para nosotros. Dice: el que lo profanare, de cierto morirá. Profanar es quebrantarlo, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Note, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo o pacto eterno. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque, aquí está la razón, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora usted va a ver como cada vez que habla del día de reposo, el Señor lo lleva al día de la creación, el primer día de reposo, que fue el día cuando el Señor hizo la creación. Entonces lo tiene ligado, así que no podemos decir que no se estableció allá, porque aquí está diciendo que sí. Cuando este mandamiento era ignorado, entonces ahora Dios entra a recriminar, porque Dios es muy estricto. Vamos a mirar Isaías 58. Yo solo le estoy dando las citas y ahorita entramos, hermano, en materia. Isaías capítulo 58. El texto del gran ayuno, el ayuno verdadero. Vamos a ver versículo 13. Isaías 58, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Ve que la palabra venerar es adorar? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
voy a aprovechar un pequeño paréntesis aquí para aclarar algo que debía hacer al comienzo. Y es que, hermanos, la razón por la cual la gente o los cristianos modernos de nuestro tiempo, como yo, no le hemos dado seriedad al día de reposo es porque nuestros pastores o la iglesia de un tiempo para acá no le dio la seriedad de vida. Los puritanos le dieron la seriedad de vida, pero desde que se levantó el movimiento pentecostal o el movimiento carismático o esta supergracia, ellos, el problema que tiene la iglesia en nuestros días es que ellos pensaron que Cristo había cumplido la ley y que yo no tengo por qué cumplirla. De hecho, que no se predica sobre los 10 mandamientos. Yo estuve en una iglesia de 17 años y yo nunca escuché, que me acuerde, que se predicó una serie sobre los 10 mandamientos. De hecho, yo les dije a ustedes, cuando recién comencé yo acá a predicar, yo nunca había predicado sobre los 10 mandamientos. O le hago una pregunta: ¿usted alguna vez escuchó mensajes de los 10 mandamientos a las iglesias que usted fue anteriormente? Creo que es la primera vez. Es la primera vez que yo vengo a predicar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre lo tenía como que eso es de la ley, eso es del antiguo pacto, no tiene nada que ver conmigo, yo estoy en la gracia. Ese mismo hecho hizo entonces que el día de reposo no se le tomara debidamente como debe ser, porque se dijo eso era para Israel. La iglesia no tiene nada que ver con esto. Pero cuando uno ve aquí, hermano, estos pasajes, uno se asusta, porque aquí dice, y quiero a colación otra vez en Isaías 3, si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, ustedes han tomado el día de reposo y hacen lo que quieren, pero si retrajeres, o sea, si volvieres a obedecer, se retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo. Note que él dice, es mi día santo, sin embargo ustedes hacen su voluntad. Y si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Otro aporte acá muy importante es que recuerde que los 10 mandamientos fueron dados para aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto. Yo al comienzo les dije que los 10 mandamientos solamente los pueden cumplir, hermanos, con anhelo, con agrado, aquellos que somos regenerados. Porque los que somos regenerados, hace 8 ya lo veíamos, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Vino y nos sacó de la inmundicia y nos elevó. Él nos levantó a un lugar alto. De hecho dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y al estar elevados nosotros, quiere decir que tenemos la capacidad que Dios nos dio para cumplir sus mandatos, para cumplir su ley, que es santa, que es pura, para cumplir sus 10 mandamientos. Alguien que puede cumplir los 10 mandamientos es el regenerado. Y por supuesto, ¿quién los puede cumplir mayormente? El que está más consagrado, el que está mayormente santificado, el que ha obedecido de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Esa persona está mayormente capacitada para obedecer. En la vigilia veíamos eso, ¿no? Con el pastor Paul Wasser. El asunto no es tratar de obligar a la gente a que haga algo, sino el asunto es que las personas, cuando tienen a Cristo dentro, el Espíritu Santo está dentro, somos una nueva vida. El pastor Paul Wasser nos decía, podemos nosotros ir porque Él mismo nos lleva, Él mismo nos atrae. Entonces los mandamientos, en este caso el día de reposo, tenemos que entender que es el día del Señor, que Él fue el que lo consagró. Entonces, cuando yo soy de Dios, lo que yo hago es agradar a mi Padre, pero lo hago con gozo, con delicia, porque eso es lo que dice acá. Mire lo que dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia. Que ese es un día de delicia, no es un día aburridor. Lo llamares santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Pero mire lo interesante, no andan tus propios caminos. O sea, Dios dice, mi día de reposo no es para que andes en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Mi día de reposo no es para que hagas tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ni siquiera para que hables tus palabras. Es impresionante. Por eso le decía a mi esposa, yo estoy asustado con eso. Bueno, Cristo es Señor del día de reposo, y por eso Él podía cambiar el día, hermano. Vamos a mirar en Marcos. Marcos, capítulo 2. Otro punto. Marcos capítulo 2, versículo
23. Veamos. Marcos 2:23. Dice que aconteció que al pasar el Señor por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no del hombre por causa del día de reposo. Note, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermano, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios hace el día de reposo, lo hace como un beneficio para el hombre. Yo quiero que entienda eso hoy. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, para beneficiar al hombre. Y quiero decir algo acá, como leía un comentarista: aquellos que dicen que el día de reposo es solo para Israel y no para la iglesia. Si eso fuese así, Jesucristo hubiera dicho aquí: el día de reposo fue hecho por causa de Israel, o el día de reposo fue hecho por causa de la ley o de los que están bajo la ley. No, aquí dice: fue hecho por causa del hombre, y eso implica, hermanos, toda la humanidad. Por eso el día de reposo, hay tres cosas que se le dieron a Adán y a Eva cuando ellos estaban sin pecado en el huerto del Edén. El Señor estableció y le dice a Adán y a Eva, le dice: mire, usted va a surcar la tierra. Y luego le dice: te vas a casar, por eso te traigo una mujer. El matrimonio fue establecido allá como voluntad de Dios. ¿De que no se ha casado todavía? Voluntad de Dios, y fue establecido allá. Y número 3, le estableció el día de reposo allá. Esto no es ley, hermano. Esto no es ley hablando de la ley de Moisés. Esto es un mandato de Dios establecido allá en el comienzo, en el principio. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque le están diciendo: pero mira, ¿cómo es posible que en el día de reposo tus discípulos cojan espigas? Hermanos, yo quiero decirles algo acá. No vamos a hablar de eso ahorita porque es dispendioso. El asunto con los fariseos era que ellos habían añadido a los mandamientos cosas para beneficiarlos a ellos mismos. Yo escuché a un pastor que dijo lo siguiente que me llamó la atención. Más o menos es así. Digamos que el día de reposo es como el techo, ¿no? Que va a caber. El día de reposo es como el techo. ¿Qué hicieron los fariseos? Le echaron un poco de basura al techo, y por eso hay una goteja, por eso se nos da la gotera. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él lo que hizo fue que cogió el día de reposo y comenzó a quitarle toda la basura que los fariseos le habían echado. Y yo dije: wow, eso me impactó a mí. Creo que es un puritano el que dijo eso. Creo que eso está o lo leí, no recuerdo ahora. Pero el punto es este, verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso no tenga temor, y lo que vamos a seguir viendo ahora, porque mucha gente dice: pero ¿por qué no adorar el sábado y el domingo? Hermano, porque es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y Cristo es Dios, Él es el Señor del hombre. Así es que el Señor, como es el Señor del día de reposo, Él pudo cambiarlo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que fue lo que pasó. El día de reposo ahora pasó y se estableció el domingo para la iglesia como día de reposo, como día de julio. Vamos a mirar las razones. Juan 20. La primera razón es que fue el día de resurrección de Cristo. ¿Por qué el día de reposo? No el sábado, sino el domingo. No hablemos de séptimo día otra vez, porque quiero decirle algo. Yo me sorprendí, hermanos, y mire que creo que en la mayoría de europeos, no sé, los europeos,
en otros continentes, inclusive ellos comienzan a trabajar como nosotros, a laborar el lunes, y para ellos el lunes es el primer día. Y el sábado viene siendo el séptimo día. Ahora, usted cuando comienza a laborar, no es el lunes, es el primer día laboral. ¿Y cuándo le da sábado? Perdón, el séptimo día, ¿cuándo da? Me equivoqué, da domingo. No sábado, perdón, da domingo. Da sábado si comenzamos a laborar el domingo. Nos daría el séptimo día el sábado, pero si comenzamos a laborar el lunes, nos da el domingo, el día sábado. Entonces, en eso no hay problema. Ahora, vamos a mirar por qué hubo ese cambio entonces. Tomando esa premisa de que Jesucristo es el Señor del día de reposo. Amén. Y cuando Él es Señor, Él puede hacer lo que quiere, Él puede cambiar. Entonces en Juan 21, uno lee que dice, después de esto, Jesús, perdón, es 20, ¿sí o no? 21, estaba leyendo 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea que ahí usted puede leer, y otros pasajes que dicen que el primer día de la semana Jesucristo resucitó. Amén. Versículo 19, Juan 20, ahora 19. Note, cuando llegó la noche, o sea, aquí vemos que resucitó en la mañana, pero cuando llegó la noche de aquel mismo día, y aclara para que lo entendamos cuál era, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Note que dice que ellos estaban, ¿qué? Reunidos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Ahora, ¿por qué se reunieron el primer día de la semana si estamos hablando de judíos? Si ellos son judíos, debieron haberse reunido el sábado. Pero ¿por qué están reunidos el primer día de la semana? ¿Quién les hizo reunirse el primer día de la semana? El primer día de la semana van y se dan cuenta que Cristo ha resucitado. Ahora, más adelante, o usted puede buscar, vemos que a través de María Magdalena le manda a decir a los discípulos, vaya y dígale que nos vamos a encontrar donde yo les dije. Entonces ellos se fueron ese día, que es el primer día de la semana, el domingo, para nosotros, porque la palabra domingo viene de la palabra latina dominicos, que significa primer día de la semana. Eso es lo que significa. O dominicos, el día del Señor, que es el primer día de la semana. Es lo mismo, domingo, día del Señor, o primer día de la semana, es lo mismo. Entonces ahí vemos que Jesús se encontró con ellos ya en la nochecita. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Ahora note que Él está allí, pero ahí falta uno, que es Tomás. Ahora me llama la atención, vamos al versículo 26, porque dice, 8 días después, estando una vez los discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Cuándo volvió? 8 días después. ¿Qué es 8 días después? Volvió el domingo. Note, Él resucita el domingo. Les dice, dígale a mis discípulos que nos vemos donde sabemos. Se encontró con ellos en la noche ese domingo. No estaba Tomás. Desapareció, se fue. Tomás luego viene al otro día, no, que no, bueno, usted ya sabe la historia. Y cuando ya se vuelven a reunir el domingo, y ahora ya está Tomás. Y el Señor aparece otra vez ese día. Ahora, fue el primer día de la semana cuando descendió el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés, el día 50, cayó precisamente el primer día. Estaban todos unánimes juntos. Hay quienes dicen esto, que esa parte de estaban todos unánimes juntos es porque ellos se reunían en el primer día de la semana. Ese es el primer día de la semana que estaban reunidos juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba a la casa. Bueno, ahí vino el Espíritu Santo. Pero miremos cómo la iglesia seguía reuniéndose. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, para nosotros, día de reposo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Note que se reunieron ¿para qué? Para participar de la cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, que alargó su discurso hasta la medianoche.
Ahora vamos a mirar 1 Corintios 16, cómo Pablo le enseñó a todas las iglesias este principio de reunión. 1 Corintios 16. Versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacen vosotros también, note, de la manera que ordené las iglesias de Galacia. ¿Y cómo ordenó las iglesias de Galacia? Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Como lo enseñé en las otras iglesias, cada primer día de la semana. Entonces la iglesia se reunía cada primer día de la semana. Ahora vamos a mirar el pasaje que nos habla específicamente que ese primer día de la semana es el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice: está hablando Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí la gran voz como de trompeta. Pablo fue llevado por el Espíritu a la isla de Patmos, Juan, perdón, y él dice, y yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? El día del Señor. O sea que la iglesia comenzó a llamarle el día del Señor al primer día. Y eso era el mismo para la iglesia, se llamaba el día de reposo. No le traje las citas acá, pero los primeros padres apostólicos, cuando usted escucha esa frase de padres apostólicos, nos estamos refiriendo a los sucesores de los apóstoles, digamos la iglesia del primer siglo, segundo siglo, tercero y cuarto siglo. Todos ellos escribieron libros, y esos libros o cartas que ellos escribían, yo estaba leyendo la de Tertuliano, la de Ambrosio, por ahí algunas, me llamó la atención porque ellos, inclusive eso está en el librito ese, ahí hay una parte donde aparecen las cartas, lo que ellos escribían, y todos ellos hablaban que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y la iglesia siempre, 2000 años llevamos de historia, reuniéndose el primer día de la semana como nuestro día de reposo. ¿Amén? Así ha sido. Ahora, el séptimo día. Entonces nos habla de la hora de la creación. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, y el primer día nos habla de la hora de redención. Note que es lo mismo. Vamos a pensar en esto. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué Jesucristo no dejó el séptimo día, digamos, como lo tenían los judíos, porque para ellos les daba el sábado? ¿Por qué no lo dejaron ahí? Sino que el Señor ahora lo cambió para el primer día de la semana. Ahora, pensemos en esto. Ya habíamos leído, y lo vamos a leer ahora otra vez, pero la idea es este: el Señor trabajó 6 días para hacer toda la creación, y en el séptimo descansó. Ahora viene Cristo. Cristo también hace un trabajo. Recuerden que cuando Él está muriendo en la cruz, Él dice, consumado es, que significa la obra ha sido acabada, ya acabé mi obra, ya vine a hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuándo se culmina su obra? Él tenía, recuerden que morir en la cruz, tenía que ir, estar 3 días en la tumba, resucita, y cuando Él se levanta en resurrección, dice que ahí es donde Él nos justifica a nosotros. Pero ahora Él se levantó victorioso, entonces su obra fue terminada prácticamente en la resurrección, no solamente en la muerte. Hay que entender esto: la obra para nosotros de salvación no solamente fue con que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, tiene que estar ligada a la resurrección, porque si hubiera muerto y no resucita no sirve de nada. Pero la resurrección de Cristo, hermanos, es lo que culmina la obra de Cristo. Entonces, es lo mismo, Cristo trabajó, muere para redimirnos y resucita el primer día de la semana, y es el sello para nosotros de la redención, de la nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces, la primera creación, nosotros como criaturas, y para los judíos se le estableció por eso el día, en este caso el séptimo día. Pero ahora para nosotros es el primer día de la semana por la resurrección de Cristo. Y la iglesia en victoria celebra ese día. Y Dios quiere que se le adore ese día, porque nosotros somos redimidos. Amén. Somos redimidos, somos salvos, somos regenerados, y
por eso se nos permite ese día. Entonces, en ese sentido no hubo un cambio, es mi postura de deber, sino de día. O sea que la observancia del día de reposo sigue siendo intacta, sigue siendo la misma, no hubo cambio de un deber hacia el día de reposo, sino de día. Y diciendo estas palabras, en estos 10 minutos que me quedan, vamos a ir al tercero, que sería el mandamiento explícito. Vamos ahora sí a Éxodo capítulo 20, el mandamiento explícito. Yo quería hacer todo esto, porque es que esto es muy dispendioso, de esto había que sacar por lo menos 4 mensajes. De hecho lo vamos a ver en la confesión de fe, en el capítulo 19 lo vamos a mirar todo. Agarrémonos ahora sí. Hay 4 cosas ahí que yo veo. 4 o 5. 5. Primero. Vamos a leer primero. Éxodo 20, 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que mora, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, es la razón, ya lo vimos, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Primero, ese día se debe separar o santificar para Dios, no es nuestro. Versículo 8. Acuérdate, ten presente el día de reposo, en este caso el domingo, para santificarlo. Dios ya lo santificó, ahora yo debo entrar allá. La última parte del 11, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es del Señor. El creyente debe separar ese día, porque ese día es del Señor y no es mío. Y aquí no vamos a tener que arrepentir, porque es un día, hermano, míreme, es un día, no son 3 horas. ¿Quién nos enseñó a nosotros? ¿Dónde aprendimos? Vuelvo y digo, lamentablemente las iglesias de nuestros días nos enseñaron que el día domingo es cuestión de ir al culto y salir corriendo para la casa, cuando es un día de 24 horas. Hay iglesias, ese ha sido mi deseo, hay iglesias que tienen por lo menos estar bien culto en la mañana y culto en la tardecita o en la noche, por lo menos tratan de aliviar un poco. Y conozco de otras iglesias, o muy poquitas, o algunos hermanos que utilizan de pronto la tarde para ir a evangelizar. Pero hay otras iglesias que comen, almuerzan en su iglesia y se quedan ahí en coinonía. Cuando habla de día de reposo, y lo vamos a ver ahora, que no haga obra, en ningún momento está diciendo que no tenemos que hacer nada. Lo que está diciendo es, lo vamos a ver más adelante, es que en ese día que es del Señor debemos trabajar lo de Dios. O sea, puede evangelizar, claro. Si usted va a hacer cualquier obra que es para Dios, que es de Dios, es válida, porque es el día del Señor y Él quiere que hagamos las cosas para Dios. Pero ¿cuál es el problema que tenemos tú y yo? Que vamos el domingo por la mañana al culto, algunos no van, porque lo ocupan en otras cosas, porque no hay respeto para ese día. Otros trabajan ahí, a ellos les pido que le oren a Dios y traten de, yo no sé cómo negociar, pero es el día del Señor, recuerden que no es mi día. Pero nosotros, en su gran mayoría, venimos por la mañana y nos damos, ya cumplimos el día del Señor, y nos vamos para la casa y lo pasamos todo el día con amigos, con familiares, o viendo televisión, 3, 4 películas de pronto, y no hacemos más. Hermano, estamos quebrantando el día del Señor. Si la iglesia tiene reunión en la mañana y no tiene en la tarde nosotros deberíamos de entender que es el día del Señor y dedicarnos.
si es que no hay que hacer, a escuchar un mensaje, a leer la palabra de Dios, aprovechar ese día para leer entonces todo un libro de la Biblia, escuchar mensajes. Pero es que la película, la televisión, bueno, es que no hay otro día. Ese día es el día del Señor, hermanos. Aquí lo dice la Biblia y nosotros en eso lo hemos violado. Por eso le decía a mi esposa, yo me tengo que arrepentir de eso. Más adelante, cuando esta iglesia crezca un poquito, yo voy a hacer cultos en la tarde o en la noche. Pero imagínense, por lo menos una vez a la semana tenemos vigilia, ¿sí o no? 3 horitas y eso nos compensa un poquito, pero ustedes ni vienen, porque están tan ocupados en sus cosas, al mes, perdón, están tan ocupados en sus cosas que no les importa venir. Si no vienen los domingos a veces, y entonces uno pregunta, ¿y por qué no vino? Vamos a ver qué pasa, mejor. 2. Dios solo nos permite trabajar 6 días y reposar 1 dedicado a Dios. Dios solo nos permite trabajar 6 días. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios dice, suficiente con 6 días. La semana tiene, ¿cuántos días? 7. Te doy 6 para que trabajes y hagas toda tu obra. Pero el día séptimo es mi día. El día de reposo es mi día. No lo estoy diciendo yo. Está establecido ahí. 6 días trabajarás, hace todo ahí. Pero el séptimo día, el día de reposo, en este caso para nosotros, el domingo es mi día. Ay. Otro punto. Ese día es reposo para Dios. No se debe hacer nada sin excepción. Versículo 10. Note que el 9, 6 días trabajarás, punto. Harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Otra vez, aclaro ahí. No es que nos vamos a quedar acá desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y mirándonos las caras y todo. Bueno, si pudiéramos hasta sería bueno porque es la familia del Señor. Y qué bueno que hiciéramos tantas cosas juntos acá, de verdad, ojalá fuese así. ¿Por qué no hacer el desayuno entre nosotros? Un mensaje, alabanza, luego un almuerzo entre nosotros, seguimos con mensaje, alabanza, y entre nosotros, o nos vemos una película cristiana, o un video así, o contamos cómo nos va. ¿De que somos el pueblo de Dios? Pero no, muchos de ustedes aquí, hermano, no he terminado, no he dicho amén. Es más, a veces yo oro para despedirme, cuando digo amén, ya va más de los sagrados. Por lo menos nosotros tenemos aquí 2 estudios el domingo en la mañana. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, comienza por el papá. Ni tu hijo. Yo no sé dónde está la esposa porque no la veo acá. Ni tu hija. Ni tu siervo, ni tu criado, dale descanso ese día también. Ni tu bestia tampoco, dale descanso. Ni tu extranjero que está dentro de tu cuerpo. Hermanos, es el día del Señor, dele descanso. En otras palabras, necesitamos descansar. Yo no sé qué va a pasar ahora, pero lo voy a decir públicamente, pero mi esposa ya no me va a lavar más los domingos. Pues coge a la lavadora y dele, y yo digo, pues otro día igual. El Señor está diciendo aquí, todo, hágalo los 6 días. Mi día no, es mi día. No está diciendo que no haga nada, lo que está diciendo es, en el día del Señor hay que hacer cosas espirituales. Por eso digo que me voy a meter en problemas porque algunos acá están trabajando los domingos. Y ahí yo no sé qué hacer, hermano, eres tú y Dios, amén. Yo enseño la palabra aquí, pero eres tú y Dios. ¿Qué vas a hacer? Pero es lo que dice la palabra de Dios acá. Pero yo digo, ay, unos trabajan los domingos, pero yo soy culpable, porque yo los domingos vengo, terminan, se van ustedes, almuerzo, me echo un motoso y me levanto a ver una película relajado. Santo Dios. Menos mal que yo tengo tareas del seminario. Me veo una película cuando puedo, y si no, me toca meterme en computadora y bueno, eso me ayuda, pero no, tampoco. Tengo que mirarlo, hermanos, cuadrarlo, como que es el día del Señor y entender que todo lo que hago debe ser espiritual.
Otro punto, Dios nos dio ejemplo de cuándo se debe trabajar y descansar. Versículo 11, Dios nos dio el ejemplo. Porque en 6 días, ¿por qué debe guardar el día de reposo? ¿Y por qué debe solamente trabajar 6 días? Diría el Señor. Aquí está la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, Dios nos dio ejemplo. En 6 días hizo el Señor todo. Y luego dice, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo que indica. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No, te lo bendijo, hermano, mírenme acá. Ese día es bendito. Ese día es bendecido. Cuando una persona separa ese día, hermano, hay una bendición porque ya está bendecido ese día. De los 7 días, el día domingo es el bendito. Dios lo bendijo. Miren lo que dice. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo santificó es que lo separó para Él. Nosotros somos de Cristo, obviamente. Y yo con eso no estoy diciendo, alguno ya va a decir por ahí, bueno, no ustedes, pero otra persona que me está escuchando allá, usted por el YouTube me va a decir, o sea que yo los 6 días no busco a Dios, no, nada, pero el día del Señor sí. No, eso no es lo que está diciendo. Porque la gente lo coge a uno siempre así, tengo que explicar. Nosotros tenemos que tener una devoción con Dios diaria, hacer nuestro devocional, caminar con Dios todo el tiempo, hermano, todos los días. Pero, día de reposo, el Dominicus es del Señor y debemos estar consagrados totalmente a Él. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia, pero eso no es lo que hacen los evangélicos, eso no es lo que hacemos nosotros. Yo me meto ahí. Yo estoy pidiendo a Dios que me ayude a corregir, por lo menos comenzando por mí. Porque sí, la verdad, yo me he dedicado toda la mañana así, porque yo aquí me levanto muy temprano y oro y arreglo y todo, y sigo orando, y luego llegan ustedes que me están orando, predico y todo, y termino, pero se terminó y ya, relajado por la tarde. Ya no puedo. Si yo, hermanos, entiendo que es parte de la ley moral de Dios, yo no lo voy a hacer. Yo no sé usted, pero el problema es un Dios. Alguien me dirá, pero es que el domingo es el día del billuyo. Bueno, arreglé con Dios, Él dijo 6 días. ¿O qué día le va a dar al Señor? Y termino con el Salmo 84:10. Vamos a mirar. Salmo 84:10. Sería bueno que usted leyera después todo el Salmo, pero leamos el versículo 10 nomás. Porque mejor es un día, y yo subrayaría la palabra ahí, un día. Hay algunos que dicen que ese se refiere al día de reposo. Mejor es un día en tus atrios que ir fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Lo que quiere decir ese salmista ahí es lo siguiente: ¿por qué yo prefiero un día en los atrios de Dios? Porque ese es el día de Dios. ¿Y por qué lo prefiero en vez de estar habitando en otras moradas? Porque, hermanos, todas las otras moradas son moradas de maldad. Porque la gente lo único que hace es la maldad. Donde quiera que usted vaya, la gente hace es la maldad. No se espera que en la iglesia no se haga eso. Se espera que nosotros nos reunamos el domingo para adorar a Dios, para buscar su rostro, para aprender de Él y encaminarnos con Él. Entonces por eso Él decía, yo prefiero un día, el día de reposo, estar en tus atrios, que estar 1000 fuera de ellos. Pero note, hermano, lo que estamos diciendo acá. El día de reposo no debe ser una carga ni es una obligación. Eso es para gente que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada y que tiene el Espíritu Santo dentro que lo va a guiar y que anhela ese día. La tarde mi esposa me decía, yo no sé por qué yo anhelo tanto el culto para predicar. Yo ahora entiendo por qué. O el día domingo, yo espero que venga el día domingo, pero hay gente que dice, mañana es culto, ay, qué pereza, ir allá. Le digo una cosa, esa es la razón por la cual yo me enojaba, yo ya no me voy a enojar. Pues yo decía, pero ¿por qué esta gente se me queda en las casas? ¿Y por qué me hacen otras cosas sabiendo que es el día del Señor?
Pero yo ahora quiero entender que esto no es una obligación. Cuando yo entiendo que es el día del Señor y yo fui regenerado y Él está en mí y me va a guiar a su santo día, con alegría, hermanos, con regocijo, anhelando los atrios de Jehová, anhelando la casa de Dios. O sea que esto no es para impíos, es para gente creyente. Y que si alguien dice que es una carga ir a la iglesia, y aún llegar tarde, no entiendo eso, porque si es el día del Señor y es el culto, hermano, uno corre y pongo aquí 8:30 oración y no me llegan a orar. Entonces, es el corazón. Evalúe, hermano, evaluemos esto. Yo lo prediqué muy suave por el estado de mi garganta, obviamente, pero era bueno así porque de pronto aquí me pelo y los pelos, pero no, de verdad, hermanos, yo fui muy tocado con este tema. Me quedó un poco para investigar porque no alcancé, esto es muy dispendioso, pero lo que sí tengo que decirle es que en ningún momento Jesucristo anuló el día de reposo. No lo podía hacer. Jesucristo cumplió la ley civil y ceremonial. Cumplió el día de reposo obviamente para nosotros perfectamente, y no estamos hablando para la salvación. Amén, no tiene nada que ver con la salvación, somos salvos por la justicia de Dios. Pero ese día de reposo se mantiene desde el mismo día de la creación. Inclusive la Biblia habla en Hebreos capítulo 6, que vimos allá, habla de que nos falta entrar todavía en un reposo eterno, que es Jesucristo. De hecho, el día de reposo tipificaba a Cristo, obviamente, y Él es nuestro reposo. Y Él es nuestro reposo, pero hay que tener cuidado con eso. Él es mi reposo, pero también Él dejó un día de reposo. Amén. Cristo es mi verdadero reposo, pero Él dejó un día de reposo. Se llama el día domingo para nosotros, donde Él espera que le dediquemos tiempo. Y yo con esto espero que ya el domingo toditos acá. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Le vamos a orar. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy.